tal? Buenos días. Hoy tenemos una mañana hermosa de sol y compartimos nuestro octavo encuentro de teólogas en diálogo. Hoy especialmente con un compañero, Leandro, que nos acompaña en esta mesa que va a ser específicamente de diálogos teológicos bíblicos. También nos acompaña Mila, que es peruana y vive en este momento en Springfield, Estados Unidos, es religiosa dominica y... Buenos días. Sí, he titulado a mi compartir Cuarentenas y Alianzas. Esta breve intervención tiene en cuenta estos dos movimientos, cómo impacta la realidad que estamos viviendo a la lectura de las cuarentenas y alianzas que aparecen en los textos bíblicos y cómo impacta la lectura de las cuarentenas y alianzas en la Biblia a nuestra realidad concreta hoy. Yo parto desde esta perspectiva que no es posible hacer una lectura de las escrituras desarraigados del contexto, más allá de lo objetivo que queramos ser con metodologías exegéticas, nuestro macro contexto, es decir, la realidad social, política, económica, cultural, religiosa, y nuestro micro contexto, nuestra situación familiar, psíquico, emocional, físico, influyen en los énfasis que ponemos al analizar las escrituras, en las situaciones y personajes que visibilizamos e invisibilizamos. Pero el texto mismo también tiene elementos que resultan ser buena noticia o desafío concreto para nuestro hoy. El texto sagrado nos provee de elementos para analizar nuestra realidad desde una perspectiva nueva y para comprometernos con ella. Bueno, debido a esta pandemia hemos sido empujados y empujadas a una cuarentena forzada. Cuarentena responde etimológicamente a 40 días, pero no es un término bíblico, ¿no? Es un término que aparece en el siglo XIV. Y sin embargo fue inspirado por tradiciones bíblicas alrededor del número 40. Encontramos, por ejemplo, los 40 días del diluvio en Génesis, ¿no? Capítulos 6 al 8, al 9. También los 40 días que pasó Moisés bajo la nube con Dios, y los 40 años del pueblo en el desierto después de haber cruzado el mar de Cañas. En el Nuevo Testamento también encontramos a Jesús en el desierto por 40 días. Pero voy a enfocarme esta mañana en dos relatos, los 40 días del diluvio que aparecen en Génesis y los 40 años del pueblo en Éxodo, Números y Deuteronomio. El periodo de encierro que yo encuentro en el relato del diluvio, en realidad se estima que es más de 40 días. En Génesis capítulo 8, del 6 al 12. Conforme a una tradición, pasaron al menos 2 semanas después de terminada la lluvia, los 40 días de lluvia, 40 noches, hasta que el agua desapareciera. Según otra tradición, se considera que el periodo de confinamiento fue de 150 días. Hoy el concepto de cuarentena tampoco se ajusta a los días en que las personas contagiadas con el COVID permanecen en tratamiento y recuperación. Tampoco son 40 los días de confinamiento forzoso para protegernos de esta pandemia. Nuestra cuarentena lleva más de 100 días. Es como si estuviéramos viviendo un tiempo entre paréntesis, como una ruptura del cronos, un plazo de espera que desespera. Y el primer efecto de esta cuarentena, como dice Mercedes, ¿no? Navarro, en un artículo que ella escribió, experimentamos un cambio en la marcha con un aumento de la conciencia que la vida tal como la hemos vivido ya no va a volver. La cuarentena en el relato del diluvio viene con un tinte de creencia en un Dios castigador, una teología que aparece cuestionada y superada en el libro de Job. Y sin embargo, el relato del diluvio también refleja una situación advertida a la que la humanidad no prestó atención. Qué cercana nos resulta esta realidad cuando estamos viviendo lo que parece ser una crónica de una muerte anunciada. Nos piden reclusión completa, pero hacemos caso omiso.
No tenemos detalles del paréntesis vivido por los ocupantes de la barca de Noé, pero el relato nos refiere que su espera fue ansiosa. La creación fue recuperando su balance de manera gradual, y el envío del cuervo y de la paloma reflejan este deseo de salir del confinamiento. Pero también es cercana esta experiencia de Noé de saber leer los signos de los tiempos, no apurarse, a la experiencia que tenemos hoy con científicos, gobernantes, líderes responsables, que están llamando a sus pueblos o a trabajadores a permanecer vigilantes, a tomar medidas necesarias antes de salir y de poner en peligro la vida de seres humanos y de la naturaleza. Pero encontramos también este otro lado, como la actitud de Bolsonaro o Trump, quienes ponen por encima la economía, ¿no?, en lugar de proteger la vida. Al final de la cuarentena, los de la barca y el resto de la creación fuera de la barca no regresaron al estado anterior al diluvio. En Génesis capítulo 9 escuchamos una bendición similar a la de Génesis capítulo 1, 28. Pero el texto refleja que ahora hay conciencia de que las relaciones entre el ser humano y los animales y las relaciones entre seres humanos se ha resquebrajado. Toda la creación, ¿no?, incluyendo a Dios mismo, quedó tocada por esta catástrofe. Y aparece Dios como defensor de la criatura explotada, de aquella que es matada por el ser humano. Pero también aparece como un Dios que no manipula a su criatura, que deja en libertad, aún sabiendo lo que es capaz de hacer en contra de otros y de otras. Y Dios promete no destruirla. En los versículos que sigan a esta descripción de la nueva realidad, encontramos la alianza entre Dios y su creación. En este caso, la alianza se lleva a cabo después de la cuarentena. Y es una alianza que no se realiza solamente entre Dios y los humanos, sino entre Dios y toda la creación. La alianza supone también un restablecimiento de las relaciones, ¿no?, que va más allá de las relaciones humanas, ¿no? Es un equilibrio que se da entre todo lo creado. Y la señal es el arco iris. Pensaba en el arco iris cuando veía las fotos de lo azul que se ve el cielo limeño, ¿no?, después de haberlo visto tan gris por años y años. Cuando vi las fotos de gaviotas y lobos marinos en las calles del puerto de Callao, recuperando su espacio, ¿no?, un espacio que fue tomado por personas. Cuando vi las fotos de campesinos de la sierra llegando a Lima, la capital, para regalar las riquezas de la sierra, de la selva, a las personas que viven en un desierto. Este es un retorno al equilibrio de la creación, ¿no?, el retorno a los valores de una cultura colectiva y no individualista. Es un nuevo arco iris. La cuarentena en el desierto, que es vivida por el pueblo que escapó de Egipto hacia la tierra prometida, tiene muchos más elementos similares a nuestra cuarentena hoy. Esta cuarentena la encontramos narrada en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio. Y viene como parte de un proyecto de liberación del pueblo. En el desierto ocurren murmuraciones, tentaciones, aburrimiento por parte del pueblo. Las murmuraciones en torno al uso de mascarillas, murmuraciones por las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud, murmuraciones en torno a restricciones de gobiernos, líderes de ciudades, el enojo por la suspensión de fiestas, no están lejanas a estas reacciones del pueblo de Israel, ¿no?, salido de Egipto. La tentación de acaparar alimentos útiles de limpieza, la tentación de romper las reglas y volver al estilo de vida antiguo, aunque eso signifique muerte. La tentación de usar violencia como forma de descargar frustraciones, también son semejantes a estas tentaciones del pueblo en el desierto. El aburrimiento por la rutina, las luchas de poder por el uso del control remoto, la computadora o el teléfono, la pérdida del sentido del bien común,
nos acercan también a estas experiencias narradas, ¿no?, en los relatos del paso por el desierto. Esta fue una experiencia dura, larga, paradigmática y conflictiva. Pero en el desierto, el pueblo y sus líderes también experimentaron fuertemente a Dios, caminando con ellos y ellas. Ese Dios providente, el único que puede sostener y dar seguridad en medio de lo incierto, le salió al paso a Moisés, a Aarón, a Mariam, al suegro de Moisés, a los 72 ancianos, a Josué y a muchas personas más en diversos momentos. Yo estoy en una tarea de liderazgo en este momento y comprendo qué tarea tan difícil es ser líder en un tiempo de cuarentena. Se necesita de aliados, de aliadas, hace falta el trabajo en conjunto, es fundamental la oración, el discernimiento, una escucha compasiva, un dejar espacio al espíritu para tomar decisiones. En el desierto, el pueblo también reconoció su identidad como pueblo peregrino, como criatura. Caminando, el pueblo se dio cuenta de su origen, de su sentido y de su destino. Caminando, reconoció a Dios y accedió a hacer un pacto con este Dios. 3 veces en Éxodo aparece el consentimiento del pueblo a los acuerdos de la alianza, ¿no? Obedeceremos, sí nos comprometemos, sí queremos hacer. Esta alianza constituye un renuevo de las relaciones entre creador y criatura. El motivo para destinar un día a Dios es la obra de la creación y el descanso divino. Y de este descanso tienen derecho no solo los seres humanos, sino también toda la creación. El relato de la alianza en Deuteronomio 5 hace énfasis en la importancia de la escucha, el amor de Dios y hacia Dios, en el gozo que da seguir lo estipulado por la alianza, las necesidades de hacer memoria y de no olvidar, y el imperativo de pasar la memoria e identidad a las generaciones venideras. Yo me pregunto si hasta este punto en la cuarentena, cristianos, cristianas, gente de fe, nos hemos permitido sentir a Dios. Cuestionar su cercanía significa que estamos iniciando un proceso de toma de conciencia. Pero ¿habremos dado un paso más adelante o estaremos estancados en cuestionarlo? Lo estamos descubriendo en las personas que dan su vida en el cuidado de pacientes, ancianos, pobres, hambrientos, hambrientas, o solamente vemos una realidad sin Dios. Me pregunto si nos estamos permitiendo ahondar en el sentido de nuestra vida, si estamos cuestionando nuestro estilo de vida anterior, si hemos empezado a transformar algo en nosotros y en nosotras. Estamos restableciendo y sanando relaciones con quienes vivimos, con Dios, con la naturaleza, con nosotros mismos. Estamos analizando las causas que están a la base de esta pandemia o simplemente estamos buscando a quién echarle la culpa. Tenemos el tiempo para hacerlo. Si bien el tiempo en el sentido de Cronos parece interrumpido, este es el tiempo Kairos, ¿no?, que estamos llamados a vivir. La alianza de Sinaí que encontramos en Éxodo 19 no fue hecha solo una vez. Tuvo que ser renovada y recontra renovada, ¿no? Lo encontramos en Éxodo capítulo 33 y una nueva alianza en Deuteronomio capítulo 29. Estas renovaciones reflejan que la experiencia de aprendizaje del pueblo fue gradual, fue un proceso en el que la generación de mayores pereció. La generación que no entró en la tierra de la promesa tuvo que dejar ir su deseo de control, su necesidad de tener garantías sobre la promesa, su deseo de posesión de la promesa. Este pueblo caminó por la siguiente generación. En Deuteronomio encontramos a Moisés, ¿no?, al final de sus mensajes, contemplando la tierra de la promesa desde la distancia, haciendo entrega confiada de la identidad y la memoria a una nueva generación y alentando a los nuevos líderes.
Y esto no es solo lo que encontramos en Deuteronomio, también encontramos una bendición, ¿no?, para todos aquellos que han de continuar. Los 40 años en este desierto fueron fértiles para el pueblo que no entró en la tierra de la promesa. Es un pueblo que murió en el proceso de completar el camino, pero no es un pueblo que murió fracasado, ni maldecido, ni un pueblo que no aprendió de su inconstancia y fragilidad, sino que un pueblo que retornó una y otra vez a la fidelidad. Y al final dejó a Dios ser Dios. Y por otra parte, el pueblo que llegó a habitar en la libertad y a gozar de la tierra de la promesa también vivió parte de la cuarentena. También vivió, ¿no?, los años en el desierto. En realidad nació en el desierto. Y este pueblo llevó consigo las huellas de esta experiencia. Esta experiencia de ambas generaciones, ¿no?, en el pueblo del desierto tiene mucho que aportar a nuestra experiencia actual. Muchos están pereciendo en este periodo de cuarentena del COVID. No permitamos que su muerte sea una desgracia, sino que nos haga crecer en la fe y en la esperanza. Los nuevos rituales que se han hecho para expresar la cercanía entre vecinos, los gestos de despedida de familiares que no podemos enterrar en persona, las comidas en la familia con lo que sea posible encontrar, pero experimentada como comunión y Eucaristía, la reconexión vía virtual con personas que habíamos dejado en el olvido por mucho tiempo, nos hacen vivir esta experiencia pascual del pueblo que salió de Egipto. Y si somos capaces de renovar y reencontrar, ¿no?, nuestro sentido de alianza con Dios, si nos descubrimos humildemente como criaturas, entre criaturas, ante Dios, y caminamos durante esta pandemia dejando ir nuestro deseo de controlar y de poseer nuestra vida tendrá sentido como la generación del pueblo en el desierto. Y si profundizamos esta experiencia, le brindamos calidad de presencia, creatividad a lo cotidiano, a quienes tenemos alrededor. Si no nos dejamos dispersar por las redes sociales, sino que nos alimentamos mutuamente de este tipo de experiencias como diálogos profundos, reflexiones, conferencias. Si guardamos la memoria de estos días y sus lecciones para el futuro, estamos ya probando la miel de la tierra de la promesa.